Bueno, con una inflación promedio del 7,7% en marzo, quedó atrás el deseo del ministro de Economía y su equipo, Sergio Massa, de colocar el 3 por delante en el número promedio de la inflación en los primeros meses del año. Se habla de la micro, de lo macro, de la emisión, de las distintas cotizaciones de dólares, pero lo cierto es que ese número no baja y repercute directamente en el bolsillo de los argentinos. Bueno, ¿cuáles son las medidas que está planteando el gobierno para combatir la inflación? Lo vamos a hablar con Gabriela Origlia, columnista habitual de Telefe Noticias. ¿Cómo estás, Gaby? Buen mediodía. ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, no baja y abril viene complicado, Mateo. Las consultoras privadas que van midiendo semana a semana la evolución de los precios ya te están marcando, lo vemos en unas placas también, entre 6,5% y 7% para este mes de inflación, con lo cual la Argentina acumularía en 4 meses alrededor de 30% o 28% de inflación. El triple de lo que tiene un país promedio en el mundo en un año, Mateo, en un año. Pensemos que Ucrania, el presidente Alberto Fernández habló hace pocos días de la guerra y lo reiteró la vocera del gobierno, ¿no? Gabriela Cerruti. Ucrania terminó el año pasado con alrededor de 23% de inflación. Es el país que está en guerra en este momento. Nosotros terminamos con 3 veces más. Vos decías, ¿qué está por hacer el gobierno? Bueno, veamos si logramos marcar un GPS de lo que piensa Massa y su equipo. El primer dato es que está en debate una nueva suba de tasas por parte del Banco Central. Recordemos que a medida que la inflación sube, lo que hace el Central es mover o no las tasas para captar pesos. ¿Por qué esto? Porque mientras más pesos están circulando en la economía, más te queman en la mano, más intenta el consumidor que los tiene gastarlos y recalentas la economía generando una suba de precios. Recordemos que nadie de este gobierno ascribía la idea de que la emisión monetaria generaba inflación, pero lo cierto es que desde que Massa asumió en el gobierno, el Banco Central ha ido subiendo la tasa para captar más plazos fijos. Hoy está en 75% anual la propuesta para plazos fijos. Eso es uno de los temas que está en debate. Vamos a otra de las medidas que analiza el gobierno. Esta seguro que no te va a sorprender, Mateo. Más controles sobre los negocios. Bueno, pero no tuvo buen resultado hasta ahora, pero bueno, van a insistir. Ninguno, pero van a insistir. No escucharon a Einstein, que decían que si vas por el mismo camino, difícilmente llegues a otro lugar de a donde llegaste. Bueno, ellos insisten. Ahí escuchaba con atención la respuesta del centro de la Cámara de Almaceneros de Córdoba a Matías Tombolini, que le echó la culpa a los comercios minoristas. Efectivamente, tal como lo decía Romero, Mateo, no están los comercios minoristas. El gobierno decidió que no estuvieran porque en una explicación oficial que dio la Secretaría de Comercio es que la atomización, hay 60.000 almacenes en el país reconocidas, formales, les era difícil tener precios justos. Bueno, ahora les dice que culpa de ellos sube la inflación. ¿Qué va a hacer Tombolini? ¿Qué está analizando en estos momentos? Controlar más el cumplimiento de este programa que tiene otro sombrero, pero es la misma cabeza que Precios Cuidados, y que está solo vigente en lo que son los supermercados y los hipermercados. No alcanzan al comercio minorista. Bueno, y no hay medidas macro, o sea, ni se piensa en cómo reducir la emisión monetaria, cómo frenar la escalada del dólar. Estamos viendo, lo mencionabas al comienzo, Mateo, el dólar hoy ya superó los 410 pesos, el blue cerró el viernes en 400, en 2 días ha subido 10 pesos y ya lo sabemos en la Argentina, cuando sube el blue, la expectativa inflacionaria hace que también suban los precios. Sobre eso, el gobierno no está analizando por el momento absolutamente nada. Es decir, ¿qué está pensando? Seguir con lo mismo que venía, aplicar la misma receta
que no ha dado en este primer trimestre y medio mes del año ningún tipo de resultados. Incluso los números están muy por encima de lo que proyectaba el propio ministro Sergio Massa. Bueno, Gaby, si uno analiza lo que fue aumentando a lo largo del año, y en palabras del propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, en enero él señalaba que la culpa, entre comillas, era del sector turístico, que subía los precios buscando, bueno, ser un colchón para el resto del año, que era previsible, decía Alberto Fernández, que la educación dispare también la inflación en el mes de febrero y de marzo por las matrículas. Ahora, en el mes de marzo, la culpa es de los almaceneros. De cara a lo que viene, ¿de quién puede ser la culpa? Y digo, el ejemplo práctico, porque los argentinos van, ya como en otras épocas, rápidamente al súper para combatir esta inflación galopante a nivel mensual. Ojo, porque vos tenés la F en el abecedario, ¿eh? Mirá que si va bajando en el abecedario te puede tocar rápido que te apunten. Bueno, se le podría echar la culpa a las naftas, por ejemplo, 4% de incremento de los combustibles, que inciden en toda la cadena de comercialización de todos los productos. Lo que pasa es que el gobierno nunca mira los sectores de precios regulados, ¿no? No hace mención a tarifas que las regula el gobierno, a combustibles, a medicina prepaga, que son todos valores que dependen de la autorización del gobierno. Te diría, Mateo, que en estos 4 meses lo que se está dando es que todos los ítems que integran la canasta que mide el INDEC están marcando aumentos. Ya el año pasado se hablaba de los no regulados, la inflación de los no regulados. ¿Por qué? Porque estaban congeladas tarifas, porque no les autorizaban aumentos seguidos a las prepagas, porque estaban bastante frenados los de combustibles. Hoy ya tenés regulados y no regulados escalando en velocidad. ¿Qué puede ayudar? Que el gobierno vaya tratando de controlar esos precios regulados, pero es un círculo maldito, porque una vez que no le das aumentos a los combustibles, en algún momento le tenés que soltar la mano por todo lo que antes contuviste. Entonces tenés inflación reprimida. Si no se resuelve el fondo de la cuestión, que es el laberinto macro que vive la Argentina, difícilmente vayamos a tener un índice inflacionario más parecido al de los países normales, entre comillas. Bueno, qué clara la explicación, allí con esta analogía. Un laberinto macro, ojalá, por el bien de la Argentina, que encontremos la salida. Gaby, como siempre, un placer. Será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Mateo. Que tengas buen resto del día. Gracias.